Mis amigos, el programa de hoy está patrocinado por Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Comercializadora Prada. Todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. En un país frágil que busca un nuevo destino, José Domingo Blanco, Mingo, colmará tus mañanas de información, opinión y debate. En este espacio, nuevas voces, nuevas opiniones, nuevos actores serán los nuevos protagonistas. RCR presenta Por Todos los Medios con Mingo. Muchísimas gracias, Argenis. Queridos amigos, un muy feliz día. Chequeamos el audio inmediatamente para que no haya quejas de ustedes y de alguna manera lo colocamos con equilibrio para que haya una recepción ideal de nuestro audio. Bienvenidos por todos los medios. Claro, aquí está. No nos cansamos de recomendar nuestro café, el café de Por Todos los Medios, que es cortesía de Vila Café. Y queremos que lo disfruten, lo gocen. Bueno, solamente deben llamar a Carolina a este número de nuestra parte, 0412-254-2672. Hoy hemos mudado. Aquí lo tienen. ¿Verdad? Nuestro arreglo precioso, ¿no? Lo pusimos en esta esquina porque ya les vamos a explicar la dinámica de producción del programa de hoy, que es un programa distinto. Pero ustedes cuentan con el vivero Las Terrazas en su Instagram. Vivero de terrazas. Sí, es bromelia y es orquídea el arreglo de esta semana. Amigos, muy buenos días de parte de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Willy Charcaya en la gerencia de producción de la emisora, Erika Mendoza Tobar en la producción ejecutiva de nuestro programa, Catherine Manzano en la producción de Por Todos los Medios, Génesis Rodríguez, Mario Villarreal en la información, Helen Machado en la narración de las noticias y Néstor Tobar está en el máster. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Amigos, esto se llama Por Todos los Medios. Periodismo independiente. Con ustedes y para ustedes nuevas ideas, nuevas opiniones. Nueva Venezuela. Mi cuenta Twitter es @mingo_1 en número. Saludos a los que están conectados en Mingo Blanco TV en Instagram. Y por supuesto, claro, siempre les digo, no estamos en cualquier emisora. Estamos en Radio Caracas Radio. Radio Caracas Radio, pionera también en esto de la radio que se ve. Les decía, amigos, bueno, ustedes nos tienen. Hoy no vamos con las cortinas, hoy no vamos con las tapas. Hoy, Erika había dicho que sí, que arrancáramos, porque les explico muy brevemente. Tenemos un programa distinto. Hago una muy breve introducción porque probablemente muchos de ustedes, a lo mejor hasta nos reclaman que no vamos a abordar el tema de la guerra, ¿verdad? No lo vamos a hacer porque tenemos un compromiso de producción, primero con nosotros mismos, con ustedes, con la emisora, con nuestra estructura de programa, y lo hemos promocionado además en las redes. Hoy tenemos un programa especial que lo hemos titulado Vuelve el 27F
o nunca se ha ido. ¿Por qué les cuento esto muy brevemente? Porque el domingo, este domingo, es 27 de febrero. Y entonces vamos a cumplir 33 años de El Caracazo. Eso ocurrió el 27 de febrero de 1989. Yo apelé, como lo hice la vez pasada que tuvimos un especial, a mi archivo particular, mi archivo personal que tengo muy grande del diario El Nacional, y me tropecé con un suplemento que se editaba en el diario El Nacional de nombre 7 días. En este tiempo lo coordinaba Sergio Davar. Tiene fecha domingo 21 de febrero de 1999, porque era a propósito del 10º aniversario de El Caracazo. Hay unos trabajos especiales, no voy a detenerme en ellos. Especial específicamente lo llamaron El Caracazo visto desde Miraflores, el saqueo institucional. El colega Ignacio Betancourt escribió en su oportunidad: Gonzalo Barrios advirtió que si el ejército salía a la calle era para matar. Ítalo del Valle Aliegro, convertido en héroe gracias a la tecnología de Pastoreidra. Un dirigente sindical, Federico Ramírez León, actual presidente de la CTV en este entonces, cuando estoy leyendo esta crónica, comenzaba a disfrutar de la partida secreta del doctor Telles, certificó que al policía Izaguirre se le bajó el azúcar, la parsimonia de Claudio Fermín como parte de un instructivo de manejo. Hay cosas interesantísimas que voy a tratar de sacar en el programa para el análisis, porque contamos siempre con nuestros amigos para estos programas especiales de investigadores de la historia contemporánea, sobre todo yo diría de la mitad del siglo pasado para acá. Voy solamente, para terminar esta introducción del programa y darle cabida a nuestros invitados, tomar algunas citas de este trabajo. Por ejemplo, ¿qué dijo Paulina Gamus el 28 de febrero del 89? No creo que sea por las medidas económicas, porque todavía no han entrado en rigor. Paulina Gamus, parlamentaria de Acción Democrática, cuando se le consultó sobre los disturbios que estaban surgiendo en la calle, en el país en ese entonces. Voy a mencionar a Moisés Naim, en su condición en ese entonces de ministro de Fomento. Se le consultó el mismo 28 de febrero. Abro comillas: hay especulación, hay acaparamiento y hay desabastecimiento, pero lo peor que puede haber es el desabastecimiento de serenidad. Voy a citar también al doctor Rafael Caldera. El doctor Rafael Caldera fue consultado como un mes después, pero ustedes conocen la historia con relación a Caldera. Él dijo, y lo citan aquí: el escaparate de la democracia lo rompieron a puñetazos los hambrientos, a quienes se quiso someter a los moldes férreos del Fondo Monetario Internacional. Voy a citar rápidamente, también lo hice arriba, al doctor Gonzalo Barrios. No sé si era doctor, me puede corregir Neomar, o Víctor o Miguel, pero dijo, entre otras cosas, es el beso mortal del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué dijo Carlos Andrés Pérez, por ejemplo? Dijo muchas cosas, pero entre otras hay una cita que leo textualmente: los disturbios fueron una mezcla de delincuencia con rezagos fantasmagóricos de la subversión. Voy a citar, y ya para terminar me quedan solamente dos citas que creo que son importantes acuñarlas acá en el espacio. En Venezuela no hay desaparecidos. Ítalo del Valle Aliegro, ministro de la Defensa. Eso fue el 6 de marzo del año 89, pero lo consultaron años después, en el año 94, y dijo: el 27F fue culpa de los políticos, no de los militares. Lo cierto del caso, amigos, es que hoy incluso hay cuerpos que aún están desaparecidos. Hubo confusión, cada persona actuó por su cuenta, pero yo quiero darle paso ya y la bienvenida a nuestros ilustres amigos del programa y por supuesto de ustedes, como lo son
Miguel Fontán, Neomar Hernández y Víctor Maldonado. Erika también, quiero saludarla, quiero agradecer a Catherine además por el afiche que hicimos circular a través de las redes con relación a este programa especial, así que arrancamos. Vuelve el 27F o nunca se ha ido. Bienvenido Miguel, bienvenido Neomar y bienvenido Víctor, que se va a conectar con nosotros, que está fuera del país, pero ya lo tendremos. Ya Catherine me avisa cuándo lo tendremos. Ya está conectado. Aquí está. Perfecto, aquí lo vemos. Ya aquí está Víctor. Claro, gracias Mingo. Hola Erika. Neomar, Víctor. Víctor nos está saludando. Vamos a ponerlo. Estamos aquí. Claro, disculpen que yo me haya extendido un poco con estas citas que me parece que eran importantes traerlas a colación hoy. ¿Por dónde comenzamos, Neomar? Por el comienzo. Ajá. Gracias, Mingo. Gracias, Erika. Y saludos a Miguel y a Víctor. Mira, el 27 de febrero se ha convertido en una fecha del año 89 para digamos, para que cada quien eche mano de lo que le place de la fecha. O sea, a su conveniencia. Es una fecha de justificación para lo que a ti te venga en gana. El chavismo, por ejemplo, que en el año 89 todavía no existía como movimiento público porque Chávez da el golpe en el año 92, se ha arrogado la fecha. Chávez dijo, esa es la primera parte y la segunda parte es en el 92, y eso es lo que hace una tal unión cívico-militar, que si a mí me preguntas, eso nunca ha existido en términos orgánicos reales. O sea, aquí nunca se ha puesto de acuerdo un tal sector civil insurrecto con respecto al sistema político con unos militares que efectivamente tenían años fraguando golpes de Estado. Pero Chávez, que en algo era muy bueno y era en inventar relatos históricos, inventó el relato del chavismo a partir de la fecha fundacional del 27 de febrero. Entonces, podemos, por ejemplo, irnos con lo más fácil. Yo escuché por toda mi vida, cuando yo era niño, el hecho de que el 27 de febrero fue algo así como la ruptura de todo lo que se había acostumbrado en Venezuela 30 años, por 30 años antes. Es decir, que el 27 de febrero la gente se lanzó a la calle porque no podía más con el costo de la vida, porque aquí los políticos eran unos ladrones, porque en Venezuela pues la delincuencia, el amponato, las condiciones de vida eran paupérrimas, porque la gente comía perrarina, porque aquí Venezuela era un infierno en la tierra. Y eso es lo que hace que el 27 de febrero la gente se lance para la calle. Y eso suena muy fácil como para que un periodista extranjero venga y trate de comprender algo que es mucho más denso que eso. El 27 de febrero tiene, al día de hoy, yo diría, miles de explicaciones, y muchas de ellas pasan justamente por todo lo contrario, por lo que esa explicación oficial, yo no diría, bueno, no sé si oficial o oficiosa, busca trabajar. Por ejemplo, y yo vuelvo otra vez con una explicación que está en el libro también de Thais Peñalver. Thais Peñalver dice una cosa que deja una hipótesis abierta. Fidel Castro había estado en Venezuela en la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez, aquella fastuosa toma de posesión que se hizo en el Teresa Carreño. Y Fidel Castro, cuando entra al país, entran al país unas tales valijas diplomáticas y una cosa que nunca se supo, pero siempre quedó la sospecha sobre si en ellas había armamento, sobre si en ella había cualquier cantidad de material útil para una revuelta. Es verdad. Y semanas después, porque no vamos a perder de vista algo, esto se produce, creo que no había pasado ni un mes de que Carlos Andrés Pérez había tomado posesión del segundo mandato. Se produce esto. Fidel Castro se había ido y bueno, pasa esto. Fíjate que en el año 73, Fidel Castro había estado en el año 73, no, cuando toma posesión, creo que fue en el 71, toma posesión Salvador Allende en Chile. Sí. Y viene también un hecho, o sea, se dice, puede ser la marca de fábrica, eso queda abierto. Lo que sí te puedo decir es, por ejemplo, lo que dice Miguel Rodríguez, el eterno Carlos Andresista, que es muy cierto. Miguel Rodríguez dice, no se puede imputar el relato de la miseria, del shock de las medidas económicas directamente con el Caracazo. ¿Por qué? Porque no había sido puesto en marcha ni el 10%. Creo que lo leías en una de las citas. Paulina Gamu. Pero toda la vida a nosotros se nos ha repetido que fueron las medidas de Carlos Andrés Pérez que no las aguantó la sociedad. Es verdad. Y que ahí está, mira, Gonzalo Barrios, el hombre histórico que había quedado en Acción Democrática después de la muerte de Betancourt, dice, fue el beso mortal del Fondo Monetario Internacional, en alusión a las medidas, al consenso de Washington y todas estas cosas. Es decir, Acción Democrática
replicaba en su cabeza la tesis peregrina de que aquí las medidas de Pérez habían acabado con el país. No, que no se sabe si iban a acabar. Y Caldera. Y, bueno, y ahí tú ves a Caldera que 4 años después, claro, o 3 años después, va a asumir más o menos el mismo discurso. ¿Qué dice Caldera? Es el hambre. La gente no puede con el hambre. Sí. Lo mismo que dice en el Congreso en el año 92. Exactamente. La democracia no se puede defender cuando hay hambre. Cuando hay hambre. Usted no le puede pedir a la gente que se inmole por la democracia. Exacto. Porque la gente está muerta de hambre. Esa clave es muy importante porque nos saca, Mingo, del relato simplista. Y el relato simplista es correlacionar ese estallido, esa revuelta, con unas supuestas medidas que, repito, ni el 10%. Por cierto, para terminar, creo que el programa de Pérez, el programa del llamado Gran Viraje, nunca se llegó a aplicar completo porque después recularon todos, no pudieron. Sí. O sea, dijeron, este país está incendiado, este país no vamos a poder hacer esto, porque imagínate, si aplicamos esto, ahí sí como que se nos acaba el país de verdad. Un programa histórico, amigos, hoy. Vuelve el 27F o nunca se ha ido. ¿Qué dice Miguel Fontán para luego escuchar a Víctor? Bueno, yo abonando a la intervención de Neomar, que me parece que toca un punto bien importante, que es la construcción de lugares comunes para explicar un hecho mucho más complejo. Quisiera, y para contestar tu pregunta y la que hace Erika también, de si está vigente, quisiera analizar un poco brevemente el contexto con que se da el 27 de febrero en 3 dimensiones. Okay. En la dimensión económica, en la dimensión social y en la dimensión política. En lo económico no debemos perder de vista que en el 83 el gobierno copellano de Herrera Camping había devaluado la moneda. Y por supuesto esa devaluación ralentizó mucho más la economía que ya venía dando tumbos desde los años 70. ¿Okay? Pero esa devaluación y el posterior gobierno de Jaime Lucinchi, que recordemos que estuvo plagado de corrupción, también abonó a ese descontento que tenía la sociedad y que constituye el contexto con que se da el 27 de febrero. CAP hereda de esos 2 gobiernos 3 grandes problemas que ya son individualmente ya son un problema para cualquier país, que es inflación, desconfianza de los inversionistas en el país, pero además desconfianza en la propia moneda. Claro. Entonces, por supuesto, cualquiera de estos 3 aspectos por separado, como dije antes, supone un gran problema para cualquier gobierno y para cualquier país. Ahora claro, imagínate los 3 juntos desarrollándose cada día más, porque la inflación no paró, la desconfianza en la moneda no paró, y eso hizo que salieran las divisas. Y bueno, y por supuesto las inversiones eran muy difíciles de conseguir, y por eso es que de algún modo este gabinete de CAP logra hacer alguna alianza de inversiones que no había. Por supuesto, eso impactó lo social y las políticas erradas de los gobiernos de Lucinchi, de Luis Herrera y de Jaime Lucinchi, no pudieron contener el monstruo que habían creado y más bien le echaron más gasolina. Recordemos que Luis Herrera, para evitar las consecuencias de la desconfianza de la moneda, saca Recadi y todo lo que pasó con Recadi. Y Jaime Lucinchi no se le ocurre otra cosa que hacer control de precios. Entonces, todo eso que trajo, bueno, un mercado negro que empezó a existir no solamente de bienes que ya escaseaban, sino también de divisas, y empezó toda la gran desconfianza de la sociedad en la mediación política, porque bueno, eso generó una ola de corrupción terrible. En lo político, que ya Neomar lo mencionó, CAP se para y pretendió implementar, y esto es importante porque yo estoy de acuerdo con Neomar, no estaba todavía en funcionamiento o plenamente implementado, el paquete de medidas que llamó el Gran Viraje. Okay. Ahora, ¿qué pretendía con eso? Por un lado, aumentar la producción, crear un mercado para poder tener bienes y servicios adecuados. Por supuesto, hubo toda una renegociación de la deuda, un aumento de los servicios, del costo de los servicios públicos. Eso también traía, por supuesto, aumento de las tarifas y todo esto. Pero también, y creo que es importante resaltarlo, CAP buscaba acabar con la corrupción que ya se había instalado de manera orgánica en las instituciones del Estado. Sí. Por supuesto que eso pasaba por quitar la macolla partidista dentro de las instituciones del Estado. Y eso también le va a acarrear un costo. O sea, Pérez venía de un saqueo institucional.
Pérez estaba en un saqueo institucional, porque cuando él hereda todavía esa corrupción estaba allí. Claro. Estaba allí. Viviste y coleando. Exacto. Y él, para acabar con eso, por supuesto, tenía que aplicar una serie de medidas, no solamente desde el punto de vista que contemplaba el plan que llamó el Gran Viraje, sino también desde el punto de vista institucional, que sacando las macollas de la propia institución. Entonces, claro, eso tiene un costo. Y ese costo va a explicar de alguna medida todo el entramado que se da después, no solamente con el juicio que ya lo discutimos, sino todo el entramado que se da después desde el punto de vista discursivo, como decía Neomar, la propia AD, repitiendo asuntos que estaban en el imaginario colectivo, pero no era más que eso, un imaginario colectivo. Y para terminar, con este contexto llegamos al 27 de febrero, que se inicia con una protesta en Guarena, una protesta por el aumento del 10% de las tarifas de la gasolina y el 30% del transporte, y que tenía una particularidad. Estaban protestando tanto los usuarios como los transportistas. Los usuarios decían que el aumento era muy grande y los transportistas decían que el aumento era muy poco, incluso algunos querían cobrar más del aumento. ¿Protestas espontáneas? En ese momento sí. Ahora, ¿qué es lo curioso? Que esas protestas espontáneas, focalizadas en un tema, de repente se transforman en vandalismo y violencia de manera muy rápida, y por supuesto la explicación que dan algunos de manera muy simple era que los medios de comunicación estaban mostrando las imágenes y eso hizo que se desbordara. Yo no digo que eso no tuviese que ver, pero no es explicación suficiente para argumentar que esa protesta focalizada y no solamente focalizada en un lugar geográfico, sino en un tema específico de la vida cotidiana, de repente se transforme en saqueo, en violencia, y dure hasta el 8 de marzo, si mal no recuerdo. Sobre esto, y con esto termino, hay una tesis que no solo dice Thais Peñalver, sino que dice el general Carlos Peñalosa, creo que el libro se llama El Delfín de Castro, algo así, donde dice que además de esas valijas, entra junto con Fidel Castro un grupo de personas. Y ese grupo de personas se queda aquí esperando un motivo para poder aumentar y exacerbar las tensiones políticas que ya Castro sabía. Recordemos que Castro estuvo en el Bogotazo. Y hay un libro que se llama Después de Fidel, que está escrito por un ex agente no sé si es de la CIA o del FBI, ahorita no recuerdo, donde sabes que ellos se especializan en personajes y se vuelven expertos en esos personajes. Y él dice en ese libro que para Fidel Castro el Bogotazo representó un hito en su vida política, porque lo impresionó cómo de una simple protesta tú puedes hacer un gran acontecimiento. Entonces, si tú a eso sumas esa experiencia del Bogotazo y la aplicas con el Caracazo, bueno, no es muy fácil atar cabo. Y si después de 20 años de gobierno chavista, que vemos toda la penetración que hubo extranjera, pues no es descabellado esas tesis de que no solo hubo unas valijas que no se sabe qué contenía, sino también hubo unos personajes que se quedaron aquí para aprovechar cualquier ocasión. Amigos, el Caracazo visto por todos los medios. El domingo 27 de febrero, este domingo, se cumplen 33 años del Caracazo, 27 de febrero del 89. El análisis hoy en nuestro programa: ¿vuelve el 27F o nunca se ha ido? Ahora le toca el turno a nuestro gran Víctor Maldonado. Adelante, Víctor. Hola, saludos a todos. Saludos, Neomar, Miguel, Erika y el querido Mingo. Miren, yo tengo que comenzar diciendo lo mismo que dije en la sesión histórica anterior. Yo viví el Caracazo. Yo estaba en Parque Central, tuve que quedarme en mi oficina de Parque Central, creo que fueron 2 días, y estuve allí y fui parte, digamos, de esa sensación de caos que ese día o esos días ocurrieron. Miren, yo creo que frente a lo que ocurrió hay que asumir la explicación más sencilla. Esa fue una reacción en principio espontánea que tenía como causa, para intentar responder por qué ocurrió, una insatisfacción acumulada. Tuvo también como causa una terrible decepción por el gran viraje que significó el discurso populista de Carlos Andrés Pérez,
y sobre todo una inmensa incapacidad que en ese momento tuvo el Estado venezolano para reaccionar ante algo que era inédito. Se le planteó una crisis respecto de la cual hacía muchísimo tiempo no tenía ninguna necesidad de haber respondido. Eso fue en principio una reacción, un movimiento espontáneo que ya sabemos que comenzó en Guarianas Guatire, y yo no tengo ninguna duda de que en el camino ante la incapacidad del Estado venezolano de responder, comenzaron a actuar agentes oportunistas que, por cierto, en barrios y urbanizaciones estaban los grupos de izquierda penetrando la sociedad a través de cines de calle y actividad de baja intensidad. Entonces, yo lo que creo es que después, lo dijeron Neomar y Miguel Fontán, eso ha sido pasto de teorías conspiparanoicas. La teoría conspiparanoica de Gonzalo Barrios y Rafael Caldera, que era el Fondo Monetario Internacional, la narración interesada. Yo también tuve la oportunidad de escuchar en vivo en directo a Hugo Chávez diciendo que él había organizado el Caracazo. Así como después dijo que él había organizado los golpes de Estado que le dieron a él. Ha sido un episodio que se ha sacralizado, que se ha utilizado, pero que en dos platos antes de ir al corte fue espontáneo en sus inicios. El Estado no tuvo cómo responder. Miren, yo estaba en esa época y yo decía, pero ¿cuándo Carlos Andrés Pérez va a declarar estado de excepción? Él no lo declaraba, no se creían que eso estaba ocurriendo, no entendieron que eso se iba a expandir como se expandió después. Y cuando la gente vio por televisión, y eso en psicología social se estudia, lo que hubo fue un gran proceso de contagio, porque la televisión, el cacique que muda, transmitía las imágenes, y lo que apreció la gente es que era fácil ir al abasto, quemarlo y saquearlo. Ojo que las preguntas que habría que hacerse son más profundas. ¿Por qué el venezolano o el caraqueño saqueó sus negocios, los negocios de su comunidad? ¿Por qué tanto odio contra el chino? O sea, yo recuerdo en Katia, donde yo vivía, a mí me dolió muchísimo porque la bodega donde yo fui a comprar, la bodega donde mi mamá algún día fue y me presentó, este es mi hijo. O sea, el portugués con quien teníamos relación, el chino con quien teníamos relación, todos ellos fueron saqueados, algunos, como el mercado de los chinos, quemado con los chinos adentro. Y la pregunta que yo siempre me he hecho es, ¿de dónde sacó el venezolano tanto odio con sus propias comunidades, en el marco de su propia comunidad? Y esto que está diciendo Víctor es anterior al discurso de odio de Chávez. Sí. No, exactamente, o sea, profundamente anterior. ¿Y por qué el venezolano se atrevió a romper, a destrozar sus propias cadenas comerciales que nunca más volvieron? En esa época, por ejemplo, existían los árabes que vendían muebles a crédito. Claro. Eso se acabó. Sí. O sea, lo que hubo en el fondo como resultado fue una degradación, un envilecimiento de la comunidad, del hecho social comunitario, el que nunca volvió a ser como antes, nunca. Y bueno, por supuesto, lo otro que ocurrió fue una reacción, una escalada de la reacción del Estado, que revisó casa por casa, para revisar quién había saqueado y cuánto había saqueado. Sí. O sea, eso también hay que decirlo, que fue muy duro, fue terrible la circunstancia del venezolano siendo visitado por la Fuerza Armada y por los organismos de inteligencia para saber que había saqueado. ¿Verdad? Que aquí se me prendió la alarma del teléfono. Entonces, ojo que si nosotros no recordamos bien, entonces montamos sobre eso una fábula interesada. Yo voy a estar en total desacuerdo con ustedes cuando ustedes dicen que llegó Fidel Castro con unas maletas mágicas, que adentro tenían conspiración y capacidad de movilización, porque eso de un día para otro es, de verdad, yo les digo, absolutamente imposible de plantear, absolutamente imposible. Y por el tema de que entre la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez y la
y la ocurrencia del hecho, pues me dio pero muy poco tiempo. Entonces yo sí creo que hubo efectos acumulados, que hubo insatisfacción acumulada, que hubo una incapacidad del Estado de dar respuesta, en su momento una gran perplejidad frente a un problema para la cual no tenía un procedimiento. Y recuerden ustedes, para responder a la pregunta de Mingo, cuidado, la misma reacción del venezolano ocurrió con el deslave de Vargas. Sí. Y fue la misma respuesta del Estado la que se planteó frente al deslave de Vargas. Ustedes recuerdan, hubo un parpadeo del Estado y en Vargas, más allá del deslave, hubo saqueos, violaciones, hubo de todo. Uh-huh. Y el Estado tuvo que entrar en Vargas con muchísima rudeza para volver a imponer el orden. Solo que la narrativa fue diferente porque ya estaba Chávez al frente y pudo controlar la narrativa. Que, por cierto, lo que debía de aprenderse en ese momento es que en lugar de que los líderes políticos se echaran a sí mismos la culpa de lo que ocurrió, hubiesen construido una narrativa diferente en la que pudieran ellos de alguna manera reconciliar los errores del Estado con las necesidades de los ciudadanos. Muy bien, amigos, hoy tenemos un programa especial. Gracias, Víctor, gracias, Miguel, gracias, Neomar, por esta introducción. Vamos a tratar de dinamizar un poco porque en el chat hay muchísimas inquietudes, planteamientos, preguntas para todos ustedes. Interpreto que también quisieran el análisis militar, esto de la autoridad por la fuerza, que vimos porque por ejemplo Neomar no había nacido, pero es un importante estudioso de la historia. Tenías un año, fíjate qué bonito. Vuelve el 27F o nunca se ha ido, el Caracazo por todos los medios. Vamos a identificar, en breve regresamos. Enseguida regresamos por todos los medios con Mingo. Fíjate, se me ocurre que saludemos a todos los patrocinantes ahorita. Yo compenso mañana para tener un poco más de tiempo con nuestros invitados y profundizar en el análisis. Aqua Prados, tan limpia y pura como un cristal. Yo los invito siempre a que utilicen el servicio de embotellamiento de agua. Están en Galerías Prados del Este. Aqua Prados, tan limpia y pura como un cristal. También patrocina nuestro programa Farmacia CVS y más. Todo lo demás. 2 sedes, CCCT y Chacaito. De la biodiagnóstica, qué bueno es contar con un laboratorio de panas en esta época. De la biodiagnóstica es un laboratorio clínico con un concepto original. 0414-202-2900. Qué rico todo lo que nos obsequia. Y usted también se puede obsequiar a sí mismo o regalar. Si hay un cumpleaños, sabe que esa torta es de la pastelería del Corso, que además es la pastelería de la Embajada Italiana en Venezuela de toda la vida. Para que usted encargue, con mucho gusto, 945-8497 del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, su mensaje institucional de hoy: pana, si vas en moto, ponte el casco. Ponte el casco, si tú estás manejando, pon el casco, que se ponga el casco a la persona que va detrás de ti también. Este es el mensaje institucional de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. También patrocina nuestro programa Produzca. Ayer tuvimos una reunión, por cierto. Ustedes saben que la sede principal de Produzca está en Valencia. Recibimos la visita de ellos acá en Caracas y les vamos a estar comunicando todas las buenas nuevas que nos trae Produzca para este año. Ustedes saben cómo contactarlos, www.produzca.com, busquen su catálogo o en su Instagram, @produzca.be. Produzca es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Y si quieres estrenar carro nuevo, pero usado, ahí cuentas con nuestros amigos de Distasi Motors, porque los carros que ellos ofrecen usados están como nuevos. Distasi Motors, en su Instagram, Distasi Motors, el concesionario y taller Honda de Venezuela en Los Palos Grandes. Comercializadora Prada. Ustedes van a hacer su pedido aquí, 0424-120-3562, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750.
la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Programa especial hoy de Por Todos los Medios, el Caracazo visto por todos los medios. Amigos, vuelve el 27F o nunca se ha ido con Neomar Hernández, Miguel Fontán y Víctor Maldonado. Estudiosos, investigadores de la historia. ¿Ustedes los conocen? También son amigos suyos. Pero qué bueno que podemos contar con ellos. Vamos a que Erika, que tiene planteamientos, después de haberlos escuchado con atención a ustedes, vamos a tratar de dinamizar un poco, sobre todo para satisfacer las inquietudes de nuestros amigos audio participantes, que veo que el chat está muy movido y hay planteamientos para todos ustedes. Si bien todos estaban muy pendientes de lo que está pasando actualmente en Rusia y Ucrania y querían precisamente que abordásemos ese tema hoy, veo que nuestros amigos están recordando todo lo que ocurrió ese 27 de febrero. Y por ejemplo, Carlos Vargas comenta: la revuelta del 27 tiene orígenes en la construcción de la antipolítica. Joaquín Lombardi dice: recuerdo perfectamente el día que Cap habló acerca de sus medidas. Yo estaba oyéndolo en mi Ford y luego le dije a mi papá: este hombre quiere hacer bien las cosas. Y tenemos por acá, creo que hay una pregunta básica. ¿Los venezolanos quieren un país serio y de oportunidades o este país de dádivas y cajas clap? Fue una lucha de pobres contra pobres, preguntan aquí en Mingo Blanco TV. Es una gran pregunta, además. Fíjate que quizá podamos estar en desacuerdo, por ejemplo, Víctor y yo, sobre el tema de la influencia o no de la izquierda continental en esto. Pero él ha dejado planteada una cosa que me parece fundamental, que es ¿por qué el venezolano, más allá de una conspiración, si es que existía, por qué el venezolano toma esa actitud de ira para con el que siempre... Y esa sí es una pregunta, fíjate que cada vez que viene esta fecha en Twitter, mucha gente, hablando de las anécdotas, Erika, siempre la gente cae en lo mismo. Yo vi cuando saquearon al portugués de la esquina. Sí. Yo vi cuando a la persona que les fió toda la vida a una familia humilde que vivía eran mis vecinos o lo que fuera. Eso dice la gente, por ejemplo, en Twitter. Llegó esta gente que le tenía un mono allí, como decimos nosotros en criollo, estaban endeudados, pero que esta persona siempre les había fiado. Fueron y dieron cuenta de todo lo que consiguieron ahí. Y esa es una pregunta sin respuesta. Esa pregunta quizá hay que insertarla dentro de la actitud histórica del venezolano. ¿Es acaso Venezuela, y yo lo que puedo hacer más preguntas, ¿es acaso Venezuela un país botín? O sea, donde aquí todo el mundo, desde la época de la guerra de la independencia, lo que está es viendo cómo echa mano de lo que salga de Venezuela. Y Venezuela lamentablemente tiene la paradoja de que de donde digamos que es territorio venezolano brota cualquier cantidad de riqueza. Entonces, el país botín, yo creo que también se expresó ese día. O sea, cuentos, cosas que son risibles. Daniel Lara siempre me dice, yo recuerdo un tipo que se robó en Vargas una máquina de hacer llaves. Y el tipo no sabía ni para qué era eso. Y el tipo cargó una cerrajería. Y el tipo andaba con la máquina de hacer llaves y alguien le preguntó, ¿pero y qué vas a hacer tú con eso? Bueno, yo lo veré por cuánto lo vendo. Porque ¿cómo vas a tú hacer llaves? Otro que se robó una computadora en el año 89, cuando las Macintosh estaban empezando. Es una cosa muy básica. Y el tipo creía tener un televisor con teclado. O sea, el cuento básico del tipo que se carga media res en el lomo y ahí nace, creo que eso lo decía Cabrujas también, el hombre de la media res al hombro también. Bueno, claro. Tú me vas a decir que de verdad la gente, o sea, era la gente tomando cualquier cantidad de cosas que a veces se veían útiles, a veces no tanto, pero es ese encono, esa ira, ese aprovechamiento, diría yo, al final del día, lo que nos deja grandes preguntas. Yo creo que ahí es donde se refleja nuestra enfermedad como sociedad también. Más allá de que tengamos un Lucinchi que había hecho un gobierno terrible, que tengamos un Luis Herrera que había hecho un gobierno terrible, de que Carlos Andrés Pérez había hecho un primer gobierno pues de fastuoso y en el segundo gobierno, entonces trata de remendar la plana más o menos.
Pero más allá de eso está nuestra sociedad, que nuestra sociedad allí sacó lo peor que tenía, lo peor. Y la impunidad jamás se investigó a fondo, dicen nuestros oyentes. Garantías suspendidas, autoridad por la fuerza. ¿Qué pasó allí? Yo quisiera, bueno, igual que Neomar, y a lo mejor Víctor, Neomar y yo estaríamos encontrándonos en este punto. Yo no descartaría el tema de la influencia cubana porque a lo mejor no me expliqué bien. No es solamente en ese momento que ingresó Fidel, porque recordemos que aprovechando el fallecimiento de Américo Martí, él fue entrenado en Cuba, como muchos otros dirigentes. Entonces la influencia cubana siempre estuvo aquí. Que eso es el motivo por el cual esas valijas y esas personas que ingresaron es el motivo del Caracazo. No, probablemente no sea suficiente para explicarlo, pero sí ayuda a explicarlo porque ahí hubo organización. Ahora, esa conspiración contra la democracia y contra las instituciones viene años después, viene años antes. Mira, recordemos que en las universidades estaban las manifestaciones callejeras, que cada vez se hacían más espontáneas y cada vez se alejaban más de los gremios y de los sindicatos, porque eran unas manifestaciones que si bien estaban, porque todos los grupos que estaban ahí eran de izquierda, si bien estaban con esa influencia directa, era muy difícil vincularlas a algún partido político, y entonces quedaban como manifestaciones de la sociedad. Lo mismo que aplica hoy el propio régimen. Cuando el régimen hizo los círculos bolivarianos, lo que dijo fue que eran manifestaciones de la sociedad. Cuando él decía que el pueblo se iba a enfrentar, no era el pueblo del ciudadano común, era el pueblo organizado por ellos, que como no vestían una camisa del PSUV o de cualquier otro partido, podían pasar por pueblo. Entonces yo creo que eso es importante porque para mí incluso ese es el origen de lo que la izquierda llamaría después movimientos sociales, que son movimientos que no se burocratizan, no pasan a ser parte del Estado y por supuesto tienen mucha más potencia y capacidad de camuflajearse. Ahora, viendo tu pregunta, sí, hubo un Estado que no fue fuerte para manejar esos conflictos, que no entendió el estado de excepción, no solamente de ese momento, sino el que se estaba ya fraguando con todo esto, porque recordemos también, paradójicamente en las universidades había militantes disfrazados de estudiantes, pero también había formadores de cuadros disfrazados de profesores y decanos. Lo paradójico es que hoy esos formadores de cuadros están fuera del país y los militantes disfrazados de estudiantes están gobernando. Sí. Entonces, por supuesto que todo eso ayuda a una retórica que ya lo decía Neomar, una retórica muy de izquierda, con categorías como el neoliberalismo, cuando aquí ni siquiera hubo un liberalismo para poder hacer una categoría posterior neoliberal, ¿ok? Y que siempre estuvo bajo una retórica muy afianzada en lo que son los ideales de izquierda. Entonces, por supuesto, nadie niega, y eso sale en un libro que escriben a 6 manos, entre otros, Margarita López Maya, David Smile, creo, y no recuerdo, Kate Stephanie, creo que se llamaba la otra autora, que se llama Venezuela, Protesta y Cultura, donde ya ellos habían identificado que las formas de conciliar los intereses del Estado con los intereses de la sociedad se habían degradado. Y eso no era nuevo. El libro de El caso Venezuela, una ilusión de armonía, entre otros compiladores, está mi querido profesor Ramón Piñango, ya decía que había una forma de conciliar que había fracasado. Entonces, claro, todo eso lo que hacía era que las demandas democráticas que antes eran satisfechas, bien sea con dinero, con programas sociales, con lo que sea, ya se concebían en demandas democráticas insatisfechas que por supuesto abonaban al descontento de la sociedad. ¿Por qué la sociedad actúa de esa manera contra su conciudadano? Bueno, porque descargó la rabia contra quien no debía. Pero además, y yo estoy de acuerdo aquí con Neomar, lo que deja es una profunda revelación no solo de la inmadurez de esa sociedad, que yo no sé si la hemos superado, sino también de una deuda creciente que tenían los intelectuales para poder hacer de esa sociedad una sociedad con menos limitaciones cívicas que pudiese entender un sistema político como el que teníamos. Una lucha de pobres contra pobres, sí, Víctor. ¿Y qué le responden también a quienes opinan que no fueron protestas espontáneas, sino que todo fue dirigido por la ultraizquierda?
que aprovechó el momento para tumbar a Carlos Andrés Pérez? Miren, ojalá la ultraizquierda hubiese sentido, digamos, hubiese tenido esa capacidad, porque a lo mejor con un enemigo al frente así, pues no tuviéramos la historia que ya nosotros vivimos. Yo les puedo decir que la izquierda venezolana se sorprendió tanto como se sorprendió, digamos, la socialdemocracia venezolana. Y también les quiero decir que no hacía falta que la izquierda significara esa reacción popular, porque para eso estaban Gonzalo Barrios, Rafael Caldera y el resto de los adecos, que dijeron que esa era la mordida del Fondo Monetario Internacional. O sea, yo creo que la sociedad política venezolana se vio perturbada, que no pudo manejar una reacción espontánea y que sí, habiéndose dado, los grupos foquistas de la izquierda venezolana se aprovecharon para participar. Pero yo les tengo algunas anécdotas. Yo en ese momento estaba muy relacionado con la familia de Alfaro Ucero, con unos sobrinos, mi querido Neomar, que vivían en el Valle, los hijos de su hermano Antonio Alfaro Ucero, y cuál fue mi reacción cuando yo vi que en su edificio y algunos de ellos participaron del saqueo. Yo no entendía. O sea, con esto lo que les quiero decir es que no es verdad que fue la izquierda, esa es narrativa heroica, esa es la narrativa del chavismo, por el cual, digamos, quiso establecer un hilo perfecto entre el caracazo y los golpes. Eso, la verdad es que no lo vi en ningún lado. Yo estaba en Parque Central en ese momento con gente de izquierda, el hermano de Eduardo Liendo, el amigo Lairet, que había sido embajador hasta hace poco. Olvídense de eso, todo el mundo está muy, pero muy perplejo y sorprendido. Las explicaciones vienen después y yo creo que nosotros debemos vacunarnos contra esa explicación ex post que le trata de dar sentido además, el sentido que nosotros queremos a una ocurrencia a un hecho que ocurrió y que cuando ocurrió, pues de verdad tuvo que haberse estudiado con muchísimo cuidado, y eso efectivamente no se hizo. Sergio Caldera, este es el Fondo Monetario, el pueblo está bravo, el pueblo tiene hambre, lo que fuera. Ahora, yo sí creo que es importante, porque insisto, esto después ha ocurrido. Y la reacción del Estado siempre ha sido la misma. Chávez fue brutal en el afrontamiento de Vargas. Ustedes recuerdan que hubo una periodista que medio denunció y la compraron para siempre. El secular irrespeto del venezolano por los derechos de propiedad. La sensación que tiene el venezolano de que el que tiene le debe, y que él tiene la posibilidad o el derecho de apropiarse por las buenas o por las malas. El aprovechamiento del venezolano de cualquier parpadeo del Estado en tanto que representación del monopolio de la violencia legítima para armar el bochinche. Yo creo que después de lo que ocurrió pasados los días, los venezolanos estaban muy, pero muy perturbados porque la mirada de lo que éramos realmente no le gustó. Saqueadores todos. Saqueadores independientemente de que lo necesitaras o no, saqueadores de aquel que saquea por saquear, incapaces de contenerse. Yo de Parque Central vi al tipo con la media red, que no fue el único que ocurrió. Y esa mirada perturbada de la televisión venezolana, que no modeló la época de ser un buen ciudadano, o fue antes o vino después. Y la pregunta que nosotros nos tenemos que plantear es hasta dónde alcanza el foquismo, al que se le da en algunas interpretaciones, digamos, tanta relevancia. ¿Por qué ese foquismo, el que por lo visto, digamos, movilizó al país y lo embochinchó, no pudo? Y esto quiero presentarlo como contraste, no pudo. ¿Ustedes recuerdan el golpista de la franela amarilla? Sí. En uno de los golpes que dio Chávez, toman BTV, sale un gordito con una franela amarilla diciendo, salga el pueblo venezolano, salga el pueblo a apoyar el golpe. No salió nadie. ¿Por qué
ese mismo pueblo que se había embonchichado, después no apoyó. Y esto lo quiero presentar como evidencia de la contradicción de aquello de pretender que Venezuela estaba minada por una organización clandestina que era capaz de movilizar a la gente y sacarla a la calle. ¿Por qué pocos meses después no salieron? Y no salieron no una vez, sino 2 veces. ¿Por qué? Bueno, esas son preguntas que quedan en el aire. Yo creo que de lo que habría que aprender es de lo que sí hubo fue un aprovechamiento vil de una circunstancia social difícil por parte de unos políticos que habían perdido sentido de Estado y que aprovecharon para pasarle factura a Pérez, para pasarle factura a una economía diferente. Yo creo que al final lo que tenemos que aprender es que frente a estas circunstancias, si el país no tiene estadistas, es víctima de la violencia o víctima después de la confiscación absoluta de las libertades. Yo les digo, en ese tiempo todos estábamos buscando alguna explicación plausible y solo fue Chávez en su jalón presidente el que después dijo que él lo había organizado, que la izquierda lo había organizado, y por supuesto una izquierda muy magra, muy empobrecida, que por supuesto estaba en las universidades, como lo dice Miguel Fontán, que por supuesto se dedicaba a la izquierda de caviar, que por supuesto tenía cuadros en los sectores populares, haciendo cineclubs. Esa era, digamos, la forma violenta de encarar la realidad. A lo mejor después ellos abundaron en una explicación para agudizar las contradicciones. Pero yo les digo, no vi, nadie relacionó en ese momento, digamos, esa conducta con alguna teoría en la cual Fidel Castro trajo la revolución en la maleta ese día. La verdad es que no lo veo. Después, digamos, en nuestra necesidad de expulsar como un vermífugo a Castro y de demonizarlo como efectivamente es, digamos que el mal encapsulado, pues hemos tratado de ir hacia nuestra historia y decir, bueno, ahí es donde estuvo Fidel, que es lo mismo que dicen de Lilian Tintori, ¿no? Que con quien se toma fotos fracasa terriblemente. Bueno, más o menos eso a lo mejor está planteado. Simplemente lo que les quiero decir entonces es que las preguntas de fondo los venezolanos no han querido respondérselas. Y las preguntas de fondo tienen que ver con la forma como el venezolano, llegado un momento, trata de resolver los problemas y llegado un momento es víctima de sus propios excesos. Insisto, el deslave de Vargas fue un parpadeo del Estado, digamos que en ese momento estaba ya en manos de Chávez, y ocurrió exactamente lo mismo. En manos de la izquierda, siendo izquierda gobierno, ocurrió exactamente lo mismo. Y tuvo que Chávez con los cuerpos de choque de las Fuerzas Armadas, etcétera, a imponer el orden a fuego. Sí. Yo creo que lo más lamentable de lo que ocurrió con el Caracazo fue el después, fue el estado de excepción, como el allanó las residencias, como, bueno, hay gente que, yo recuerdo, el Neomar, a ti que te gustan los carros antiguos, gente que se robaba repuestos de sierra sin tener carro. Y luego, como eso era tan difícil de ocultar, bueno, precisamente llegaban los cuerpos de inteligencia a preguntarte qué hacías tú con un repuesto de sierra en la sala. Una última anécdota: llega la Guardia Nacional a la casa de mi papá y mi mamá, ponen a mi papá en la sala y a mi mamá en el cuarto, apuntados ambos, y eran un par de ancianos ya para la época, o señores ya de la tercera edad, apuntados en la cabeza, preguntándole quiénes de la escalera habían saqueado y por qué. Por supuesto, mi papá era un par de ancianos que eran solos, ellos no tenían cómo haber saqueado, ni saquearon, afortunadamente, para mi orgullo, pero por supuesto ellos no podían delatar a sus vecinos que efectivamente todos habían saqueado. Entonces, la reacción del Estado terminó de romper aquellas ligazones entre el pueblo de Caracas y sus gobernantes, porque la reacción fue brutal. Una violación de los derechos. El estado de excepción fue, en ese sentido, muy duro, y allí yo sí creo que eso que no se estudia
y que tiene que ver con las Fuerzas Armadas y con los organismos de inteligencia, eso le hizo muchísimo daño después a la legitimidad de un gobierno que nació con esas debilidades. Es una gran reflexión la de Víctor, porque esto que preguntaban acá, lo de la impunidad, que continúa, pues, ¿no? Que jamás investigó. Ahora, nos quedan unos... Me debo seguir por el reloj que está aquí en el estudio. Entonces nos quedan unos 5 minutos de programa para que ustedes puedan compactar. Hay gente, no sé si lo han escuchado, que dice que la toma de posesión de Pérez, que con champaña, con caviar, Factuosa, con cabrito, con salmón traído de donde fue una de las responsables o detonó esta situación. Me estoy encontrando aquí un testimonio de Miguel Delgado, obispo auxiliar de Caracas y sacerdote del publicitado matrimonio entre Mariela Cisneros Fontanal y José Antonio Urdaneta, días antes, que dice: oficié la boda del siglo, pero no participé en el derroche. Entonces, lo traigo a colación ya como para concluir, porque Víctor nos invita con su reflexión a que ustedes también digan cuál es el aprendizaje de la sociedad venezolana ante una catástrofe social de tal magnitud. El aprendizaje, no me voy a mojar diciendo que es 0, pero está cercano a 0. Es complicado, ¿no? Fíjate que lo que yo extraería como cosa curiosa es justamente el hecho de una sociedad sometida después de, estamos hablando 30 y tantos años después, pero una sociedad que ha sido sometida después de aquello a rigores económicos aún peores que los que se vivían. Estamos hablando de que Venezuela acaba de atravesar, y entonces ahora se está convirtiendo esto en hitos económicos, pero Venezuela acaba de atravesar un proceso de 7 años seguidos esto lo sabe mejor Miguel que yo, que trabaja el tema de la economía, en recesión. Sí. Y no sé cuántos en hiperinflación. Hiperinflación creo que fueron 4 o 5. Y entonces, cuando tú tienes una sociedad que básicamente ha sido más o menos lo que fue el Zimbabue en algún momento de Robert Mugabe, y que esa sociedad está todo normal, y que esa sociedad, bueno, eso es lo que se nos quiere vender, eso no es así, pero que en esa sociedad no han bullido episodios. Y eso es lo que fíjate que desde la izquierda incluso a veces se pregunta, porque hay gente que dice, no, bueno, Chávez no es de izquierda. Chávez, fíjate lo que ha sometido la sociedad, como si es que solamente los malos de gobierno vienen de las derechas, ¿no? Y no hay gobiernos de izquierda muy malos, que en realidad son el 99.9%. El caso es que toda la explicación sobre una indignación colectiva, sobre una depauperación de las condiciones de vida, por largo tiempo, y aquí estamos hablando de un largo tiempo, ya Chávez tiene el 60%, el chavismo tiene el 60% del periodo que gobernaron a Dico Pey en este país, solamente que esto se lo han repartido en un solo partido, ni un partido, en una sola camarilla. Entonces, cuando tú tienes eso, ahí es cuando comienzan a descoserse pues las explicaciones puramente atribuibles a la indignación colectiva. Entonces yo creo que, mira, no sé si hay aprendizaje, claro, y estamos hablando de que aquello era una democracia mapleta, pero democracia al fin. Aquí estamos hablando de que esto no es una democracia. Entonces aquí no hay manera de canalizar demandas, aquí no hay manera de... Pero ¿por qué no ha habido otro 27 de febrero? Con lo que tú estás diciendo, estoy dejando en 14 ceros. ¿Cuántos ceros son? Y entonces 14 ceros. Y la gente está ¿qué pasa allí para el análisis de ustedes? Brevemente, para contestar las dos preguntas. Sí. Está vigente el 27 de febrero. Las condiciones que supuestamente lo motivaron, y por eso es que no hay que olvidar toda la organización que tenía la izquierda, que vuelvo y repito, no la trajo Fidel, ya la tenía aquí. Probablemente Fidel lo que trajo fue el último esquema para poder organizar todo lo que ya le había sembrado. Todas las condiciones están exacerbadas aún más que aquellas que motivaron el 27 de febrero. Ahora, ¿por qué no se da? Porque falta en lo político precisamente esa chispa que empezaba por la organización de la izquierda a calentar las universidades, que hoy ¿quién las calienta? Claro. ¿Quién las calienta? Nadie. Primero ya las destruyeron, pero antes de destruirlas, ¿quién las calienta? Entonces no podemos dejar por fuera toda esa conspiración que llevaba años y que llevaba años desde la izquierda. Recordemos el manifiesto de bienvenida a Fidel Castro. Eso es una vergüenza absoluta, ¿ok? Y eso eran decanos y eso eran ilustrados que formó la universidad en democracia y que conspiraron contra esa democracia. Eso no está.
y por eso no hay otro 27 de febrero. Ahora, las condiciones anteriores, las condiciones económicas, las condiciones sociales, hablamos de derroche en esa época. Derroche es esta época. Sí. Derroche es ir a celebrar un cumpleaños en un tepuy. O sea, por favor, todas esas condiciones están exacerbadas. ¿Por qué no hay? Porque no hay una organización como la que había antes, conspirando totalmente con la democracia o contra la democracia, porque ya no existe. Entonces, eso es una condición. Ahora, ¿cuál es el aprendizaje de la sociedad venezolana? Yo estoy como Neomar. Yo estoy por verlo. Porque el aprendizaje de la sociedad venezolana parte porque nosotros superemos las limitaciones cívicas que nos tienen encerrados, no solamente bajo un gobierno totalitario, sino bajo una oposición colaboracionista. El aprendizaje es que el ciudadano empiece a pensar por sí mismo, deje de ser tutelado y deje de creer cuánta pendejada se escribe en favor de las elecciones o en favor de mantener el interinato. Bueno, nos robamos 2 minutos para que Víctor también pueda cerrar su exposición, pues, ¿no? Mira, yo creo que el gran aprendizaje del venezolano es que la procesión anda por dentro. Yo creo que es el venezolano ha aprendido en las márgenes de la decepción y de la zozobra. Tú me preguntas por qué no ocurre lo que ocurrió, porque el Estado venezolano totalitario aprendió a reprimir con una inmediatez que impide que haya esta viralización o esta difusión de cualquier conflicto. Hagan la prueba, no se los recomiendo. Traten de quemar un caucho, a los 3 minutos llega ya el equipo antimotines. El Estado totalitario aprendió de que no podía, digamos, mantenerse perplejo ante una circunstancia de ese tipo. Los venezolanos aprendieron, por otra parte, que el precio de la libertad es su eterna vigilancia, para parafrasear a los padres fundadores de Estados Unidos. Yo creo que estos sucesos que avergüenzan, que forman parte de la sombra, porque fue brutal la reacción del venezolano y fue contra sus propias redes de bienestar y comunitarias, eso hizo que el venezolano cambiara su mirada de sí mismo y su mirada respecto del Estado. Creo, por otra parte, que sí, como dice Miguel Fontán, develados luego de años el triste papel de nuestros intelectuales y políticos, entonces el venezolano ha aprendido a no creer en nadie, y por eso este proceso de desafección que afecta a toda la política y a todo el liderazgo nacional. Creo que es un aprendizaje que todavía sigue ocurriendo y que ojalá termine en una sociedad más madura, en una sociedad más comprometida con los valores de la libertad, en una sociedad más respetuosa por la propiedad y por la vida, y en una sociedad que consiga arrestos para salir de esto y construir una sociedad y un régimen de convivencia diferente. Gracias a todos entonces, amigos. El domingo 27 de febrero se cumplen 33 años del Caracazo. Vuelve el 27F o nunca se ha ido. Gracias, Neomar, gracias, Miguel, gracias, Víctor, Erika, Catherine, todo el equipo de producción, toda Radio Caracas, y recuerden, bueno, siempre decimos las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá de ustedes. El comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Comercializadora Prada. Todo en quesos y embutidos con la mejor relación